El momento en que mi hijo me apretó la mano por debajo de la mesa, lo sentí con la nitidez de un disparo en el silencio. 3 pulsaciones cortas, deliberadas y cuidadosas. Era la misma señal que usábamos cuando él tenía 7 años y quería irse de algún sitio sin montar un espectáculo, un código de escape infantil que nunca pensé volver a sentir. Ahora tiene 31 años y estábamos sentados a la mesa de mi comedor con su novia de 4 meses, una mujer llamada Alicia Belmonte. Ella me estaba hablando con una soltura envidiable de las promociones inmobiliarias que ayudaba a adquirir a sus clientes en la Costa del Sol, manejando términos de rentabilidad que harían salivar a cualquier inversor. Le sonreí desde el otro lado de la mesa y serví un poco más de Ribera del Duero. Pero por dentro, cada uno de mis nervios estaba en alerta máxima. Me llamo Manuel Romero. Tengo 65 años y pasé 22 años en la Policía Nacional, dejándome la piel en la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, antes de jubilarme anticipadamente y pasar otros 11 años como consultor externo para la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. He revisado expedientes de fraude que harían palidecer a un ministro. He formado a los mejores investigadores de delitos de guante blanco del país. Me he sentado frente a algunas de las personas más convincentes, encantadoras y, por ende, peligrosas que he conocido en mi vida. Y tenía la certeza absoluta de que estaba mirando a una de ellas en este preciso momento. Solo que aún no sabía qué tan profundo era el pozo en el que nos estábamos metiendo. Mi esposa, Carmen, estaba en la cocina terminando de sacar la tarta de Santiago. Entró riendo, dejó el plato en el centro y le preguntó a Alicia sobre su viaje en coche desde Madrid, interesándose por si había pillado mucho atasco al salir por la A6. Mi hijo, Nacho, se rió de algo que dijo Alicia y alargó la mano para acariciarla de ella con una ternura que me dolió en el pecho. Parecía feliz, al menos superficialmente. Siempre ha tenido buena cara de póker, eso, para bien o para mal, lo heredó de mí. Pero también me había apretado la mano 3 veces. Inventamos esa señal juntos después de una cena de Navidad eterna, cuando él estaba en segundo de educación primaria y su tío, mi hermano Diego, que era capaz de hablar durante 6 horas seguidas sobre la normativa de alcantarillado municipal de su ayuntamiento, acorraló a Nacho en el pasillo durante casi 1 hora. Desde esa noche, 3 apretones significaban: papá, sácame de aquí ahora mismo, pero que no se note. Era nuestro pacto secreto. No lo habíamos usado en más de 1 década. Y lo usó esta noche, justo después de que Alicia terminara de explicar en qué consistía exactamente su trabajo. Se describió a sí misma como una facilitadora de patrimonio privado. No utilizó términos comunes como asesora financiera o corredora de bolsa, no, ella era una facilitadora. Lo dijo con la misma cadencia con la que alguien pronuncia un título nobiliario que ha ensayado 1000 veces frente al espejo. Explicó que trabajaba con un círculo muy cerrado de clientes de alto patrimonio, ayudándoles a mover capital hacia estructuras de activos alternativos que, según ella, no estaban disponibles a través de la banca tradicional. Bienes raíces, por supuesto, pero también fondos de préstamos privados, fideicomisos de tierras agrícolas en el Valle del Ebro o sociedades de infraestructura energética en Aragón, decía con una naturalidad pasmosa. Hay todo un mundo de rentabilidad que la gente corriente ni siquiera sabe que existe, Manuel. Lo dijo con calidez, sin una pizca de arrogancia, con el tono de quien te está confiando un secreto generoso por puro afecto. Asentí, manteniendo el tipo. Le pregunté qué tipo de supervisión o registro tenían esas estructuras en los organismos oficiales. Ella sonrió, y era una sonrisa magnífica, abierta y paciente, de esas que desarman a los escépticos. Dijo que esa era precisamente una de las grandes ventajas competitivas. Menos fricción regulatoria significaba un movimiento más ágil del capital, que era de donde venían los beneficios que la banca convencional era incapaz de ofrecer. Menos fricción regulatoria, repetí yo, paladeando la frase con amabilidad profesional. Exacto, sentenció ella, mientras tomaba un sorbo de vino.
Carmen me estaba observando de reojo. Conoce mis gestos de la forma en que solo conoces a alguien tras 36 años de matrimonio. Sabía que detrás de mi máscara de anfitrión perfecto se estaba librando una tormenta. Se levantó discretamente y le preguntó a Alicia si le gustaría ver el jardín y los rosales antes de que se fuera la luz por completo. Nacho esperó hasta oír cómo la puerta trasera se cerraba. Luego se inclinó hacia adelante, puso ambos codos sobre el mantel y me miró como solía hacerlo cuando era adolescente y tenía que confesarme que había roto el coche o suspendido un examen. Sé lo que estás pensando, papá, dijo en voz baja. Dime tú qué estoy pensando, respondí, cruzando las manos. Estás pensando que algo no huele bien. Que esto no encaja con lo que tú conoces. Yo lo que estoy pensando es que me gustaría escucharte a ti, dije seriamente. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Se frotó la nuca con nerviosismo. Era evidente que no había estado durmiendo bien. Se le notaba en las ojeras y en esa forma de estar presente pero ausente durante la cena, riéndose siempre un segundo después que el resto. Se ha mudado conmigo hace apenas 6 semanas, confesó. Dijo que su contrato de alquiler en el barrio de Salamanca terminaba y que necesitaba un par de meses para organizar su mudanza a un sitio nuevo. Yo no le di importancia, me hacía ilusión que estuviéramos juntos. Pero luego, hace unos días, empezó a interesarse por mi plan de pensiones. Miró hacia la mesa, incapaz de sostenerme la mirada. Dijo que estaba dejando de ganar dinero. Que los bancos nos roban con comisiones y que ella podía enseñarme cómo reestructurarlo en un vehículo que crecería 3 veces más rápido. Me juró que era totalmente legal, solo que es un tipo de inversión que los asesores de oficina nunca te recomendarían porque prefieren tenerte atrapado en fondos de inversión comunes de baja rentabilidad. Mantuve la voz completamente nivelada, activando mi modo de interrogatorio silencioso. ¿Cuánto te ha pedido que muevas, Nacho? Aún no me ha pedido una cifra concreta. Ha estado preparando el terreno, enseñándome documentos, folletos con una pinta increíble. Lo llamó algo así como el Fondo de Capital Privado de la Costa Blanca. Parecía muy serio, de verdad. Tenía sus logotipos, un domicilio social en Barcelona, gráficos de rendimiento auditados de los últimos 8 años. Nacho, mírame. ¿Cuánto tienes ahorrado exactamente en ese plan de pensiones? Me sostuvo la mirada y vi el miedo real en sus ojos. 240.000 euros. Casi todo lo que heredé de la abuela y lo que he ido metiendo estos 10 años. Me quedé en silencio, procesando la cifra. Era un botín suculento para cualquier depredador. Ella no sabe a qué me dedicaba yo antes de jubilarme, dije. No era una pregunta, era una constatación. Le dije que estabas jubilado, que habías sido policía. Ella comentó que era muy impresionante. Hizo una pausa antes de seguir. Pero lo dijo con una frialdad rara, papá. Como si ya lo supiera y no le importara lo más mínimo. Como si no viera en ti ninguna amenaza. Eso me dio una pista crucial sobre su perfil psicológico. O era una mujer extremadamente confiada en su método, o era una temeraria de las que creen que las leyes no se aplican a ellas. En mi experiencia, esas dos facetas suelen ser la misma persona en diferentes etapas de una carrera criminal ascendente. ¿Te ha enseñado contratos? ¿Algo que te haya pedido firmar o formalizar? Me envió un archivo por correo la semana pasada. Un acuerdo de suscripción, lo llamó. Dijo que no había ninguna prisa, pero que la próxima ventana de entrada para el fondo vence a finales de mes. Urgencia artificial. Es la palanca más vieja y efectiva en el manual del fraude. La ventana que se cierra, la oportunidad única, el tren que solo pasa una vez. Los fondos de inversión reales y regulados no funcionan con ventanas de entrada que caducan en 3 semanas de forma arbitraria. Necesito que me reenvíes ese correo ahora mismo, dije con firmeza. Esta noche, antes de que salgáis por esa puerta.
papá. No quiero que pienses que soy un crío al que hay que vigilar. Nacho, le interrumpí, manteniendo la voz baja pero cortante. No estoy intentando decirte con quién tienes que acostarte ni con quién compartir tu vida. Te estoy pidiendo, como experto que ha visto arruinarse a cientos de familias, que me dejes ver un documento. Solo eso. Asintió lentamente, derrotado por la lógica. En ese momento, Carmen y Alicia volvieron a entrar en el salón riendo, comentando algo sobre un gato del vecindario que se había colado en el jardín. Alicia se mostró encantadora, cálida y atenta el resto de la velada. Ayudó a recoger la mesa sin que nadie se lo pidiera, recordó detalles nimios como que Carmen prefería el té sin leche y me hizo preguntas inteligentes sobre un caso de estafa inmobiliaria en la Costa Brava que había salido en el telediario esa semana. Era buena. Realmente era una profesional de la manipulación. Pero lo que ella no sabía era que yo también lo era. Después de que se cerrara la puerta del coche y el eco del motor se perdiera calle abajo, Carmen se quedó frente al fregadero, con las manos sumergidas en el agua jabonosa, y no dijo nada durante un buen rato. El silencio en la cocina era espeso, cargado con el peso de lo que no se había dicho frente a los invitados. Tú también lo viste, sentencié, rompiendo la calma mientras recogía las copas de vino. Vi cómo te quedaste petrificado cuando soltó aquello de la fricción regulatoria, respondió Carmen sin girarse. Es la misma cara que ponías cuando eras inspector y te dabas cuenta de que un sospechoso acababa de meter la pata en el interrogatorio. Estás decidiendo cómo vas a hincarle el diente, ¿verdad? Tengo que hacer un par de llamadas mañana a primera hora. Esto no me gusta nada, Carmen. Nada. Ella se secó las manos con el paño de cocina de hilo, lentamente, y se dio la vuelta para mirarme a los ojos. ¿Qué tan grave crees que es el asunto? Aún es pronto para dar un diagnóstico definitivo, dije, sintiendo un nudo en el estómago, pero la aritmética es demoledora. Nacho tiene 240.000 euros en un plan de pensiones, una novia que se le ha metido en casa en 6 semanas y que ahora intenta empujarlo hacia un vehículo de inversión que huele a chiringuito financiero, con una fecha límite que vence a final de mes para meterle prisa. Es el manual del estafador, capítulo 1. Carmen dejó el paño sobre la encimera con una delicadeza extrema, casi solemne. Vale, dijo con esa firmeza que la caracteriza. ¿Qué necesitas que haga yo? Eso es lo que significan 36 años de matrimonio. No hace falta explicar la arquitectura del desastre, basta con señalar la grieta y la otra persona ya está buscando el cemento. El correo que Nacho me reenvió esa misma noche era un PDF de 17 páginas. Tenía una factura profesional impecable. Tipografías limpias, un diseño minimalista de vanguardia y una marca de agua con el logotipo de la Corporación de Capital Privado de la Costa Blanca. Declaraban un domicilio social en la calle Balmes de Barcelona, pleno Ixample, y cerraban el documento con un aviso legal redactado en un lenguaje jurídico tan denso y farragoso que el 99% de los mortales desistiría tras el segundo párrafo. Yo no soy como la mayoría de la gente. Me pasé 2 horas diseccionándolo en la mesa de la cocina mientras la casa dormía. El gráfico de rendimiento, que presumía de 8 años ininterrumpidos de beneficios de doble dígito, no mencionaba a ninguna firma de auditoría externa. La sección sobre la protección al inversor aludía a un pomposo programa de garantía para inversores de capital Costa Blanca, supuestamente detallado en un anexo que, convenientemente, no venía adjunto ni tenía un enlace de descarga. El mínimo de suscripción era de 25.000 euros, pero ofrecían una asignación preferente para compromisos superiores a los 100.000. La estrategia declarada del fondo hablaba de facilidades de crédito privado garantizadas por activos físicos subyacentes, una ensalada de palabras técnicas que en el argot financiero puede significar una mina de oro o, más habitualmente, absolutamente nada. Al buscar el domicilio social en la calle Balmes, mis sospechas se confirmaron. Era un centro de negocios que ofrecía servicios de domiciliación de sociedades.
Por 40 euros al mes, cualquier hijo de vecino puede tener una dirección de prestigio en Barcelona que simplemente te reenvía las cartas escaneadas. No había oficinas, ni empleados, ni una estructura real. Era un decorado de cartón piedra. Solo había 2 personas en el país que podían darme las respuestas que necesitaba con la rapidez que exigía el calendario. La primera era Sandra Ocaña, una antigua compañera que había dirigido investigaciones de guante blanco en la UDEF antes de pasar a un puesto de alta responsabilidad en la CNMV. Nos habíamos cruzado en 3 casos complejos y, aunque no me debía ningún favor personal, nos respetábamos profundamente. La segunda era Paulino Trevigo, un excontable forense de la Fiscalía de Sevilla con el que compartí muchas noches de café y hojas de cálculo. Paulino tiene un don. Es capaz de mirar un balance financiero y decirte en 20 minutos si los números están bailando para engañarte. Les envié un mensaje a los 2 esa misma madrugada. Sandra me llamó a las 8:15, antes siquiera de llegar a su despacho. Le di el nombre de la corporación, la dirección de Barcelona y el nombre de Alicia Belmonte. Hubo un silencio gélido al otro lado de la línea. «Dame una hora, Manuel», dijo con voz profesional. Paulino llamó a las 8:45. Le leí por teléfono varios párrafos del acuerdo de suscripción y me interrumpió 2 veces para que repitiera las cláusulas de salida. Al terminar, se hizo un silencio tan largo que pensé que se había caído la cobertura. «Manuel», dijo al fin, «esa sección sobre valores respaldados por activos físicos. Es una tomadura de pelo. Un fondo de crédito privado serio incluiría un anexo detallando las garantías, las tasaciones y el registro de la propiedad de esos activos. Aquí no hay nada. Es un marco dorado sin cuadro dentro. Si Nacho mete el dinero y el fondo declara que los activos se han depreciado, no tendrá forma humana de demostrar que esos activos existieron alguna vez. Es humo de colores». Sandra me devolvió la llamada a las 9:50. «Es real, Manuel», me soltó, y noté en su voz esa frialdad que solo aparece cuando las noticias son malas. Alicia Belmonte, 34 años. Se crió en Bilbao, estudió empresariales en la Universidad de Deusto y trabajó 3 años en una gestora de patrimonios muy seria en Madrid hasta que la pusieron en la calle. La firma presentó una queja formal ante la CNMV, aunque el expediente se cerró sin sanción pública por falta de pruebas concluyentes. ¿Cuál era el motivo de la queja, Sandra? Relación inapropiada con un cliente de edad avanzada. Un viudo de 68 años que, siguiendo sus consejos personales, movió 70.000 euros a un fondo privado no registrado antes de que la empresa se diera cuenta de lo que estaba pasando. El dinero se esfumó en una red de cuentas en el extranjero. El cliente se negó a denunciar ante la policía por pura vergüenza y presión de sus propios hijos. No quería quedar como un viejo verde estafado. Cerré los ojos y apreté el auricular. Ahí lo tenía. Un ensayo general. Una versión a escala reducida de la misma estafa, perfeccionada y aplicada ahora a mi hijo. ¿Está registrado ese fondo de la Costa Blanca en algún sitio? En ningún sitio, Manuel. No figura ni en la CNMV ni en el registro de ninguna comunidad autónoma. Es un fantasma. O sea, que estamos ante una estafa pura y dura. Blanco y en botella. La pregunta es si podemos pillarla antes de que cierre esa ventana de inversión y desaparezca con los ahorros de tu hijo. Sandra hizo una pausa táctica. ¿Qué tan cerca está de pedirle el dinero? El acuerdo de suscripción ya está en su bandeja de entrada. La fecha límite es a final de mes. ¿Cuánto hay en juego? 240.000 euros. Los ahorros de toda la vida de Nacho. Se hizo otro silencio. Sandra y yo habíamos visto a familias enteras quedar en la calle por menos que eso. Pero esta vez, el lobo estaba sentado en mi propia mesa de comedor. Escúchame bien, dijo Sandra. Tenemos que ser quirúrgicos.
Si sospecha lo más mínimo, quemará el teléfono y desaparecerá en 48 horas. Estos sujetos tienen siempre un plan de huida. Necesito que Nacho acepte una última reunión con ella. Necesito que la grabe en audio mientras ella le hace la propuesta formal y le pide que transfiera los fondos. En España, la jurisprudencia es clara. Puedes grabar una conversación de la que eres parte sin necesidad de avisar, y esa grabación es una prueba admisible en un juicio. Si Nacho lo hace con su propio móvil, la tendremos acorralada. A Nacho le va a costar mucho hacer esto, Sandra. ¿Está enamorado o cree estarlo? Lo sé, Manuel, pero él acudió a ti. Te dio la señal. Una parte de él ya sabe la verdad y solo está esperando a que tú le digas qué pasos dar. Confía en él. Tenía razón. Conduje hasta el piso de Nacho esa misma tarde. Me recibió en la puerta, todavía con el pelo húmedo de la ducha, y pude ver en su rostro que no había pegado ojo. Nos sentamos en el sofá y se lo solté todo, sin anestesia. La oficina fantasma en la calle Balmes, el informe de Paulino, el antecedente del viudo en Madrid y el vacío legal de Alicia. Nacho se quedó de piedra. No hubo gritos ni golpes. Solo un silencio pesado, el sonido de alguien viendo cómo se derrumba la arquitectura de su vida afectiva. Me dijo que me quería, murmuró al fin, con una voz quebrada que me partió el alma. Lo decía de verdad, papá. O eso pensaba yo. Lo sé, hijo. Estoy seguro de que lo decía con una convicción asombrosa, respondí, sin añadir nada más. No había consuelo posible para ese tipo de traición. Después de un rato, se pasó la mano por la cara y me miró con una determinación que me recordó a mi propio reflejo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le expliqué el plan de la grabación. Tenía que citarse con ella, dejar que desplegara todo su encanto, que nombrara la cantidad, los plazos y los beneficios del fondo. Tenía que ser el actor de su vida. No sobreactuar, no mostrar sospechas, ser el mismo Nacho de siempre. ¿Te ves capaz de aguantar el tipo frente a ella? Pregunté, poniéndole la mano en el hombro. Me sostuvo la mirada con esos ojos firmes que no parpadean ante la adversidad. He pasado semanas intentando convencerme de que mis sospechas eran una locura, papá. Así que sí, puedo sentarme frente a ella una hora más y terminar con esto de una vez por todas. Nacho la llamó esa misma tarde. Escuché su voz desde el pasillo. Estaba sereno, siguiendo el guión que habíamos trazado. Le dijo que había estado dándole vueltas al acuerdo de suscripción, que le atraía mucho la rentabilidad pero que, como era una cifra importante, tenía un par de dudas técnicas antes de dar el paso definitivo. Ella, fiel a su manual de estilo, se mostró cálida, nada profesionalmente agresiva y encantada de ayudarle a entender el vehículo. Acordaron verse para tomar un café el jueves por la tarde. Todo estaba calibrado para no levantar ni una sospecha. El jueves por la mañana volví al piso de Nacho para el último ensayo. Nos sentamos en su cocina y le di las instrucciones como si estuviéramos preparando una operación de la UDEF. Lleva el móvil en el bolsillo de la camisa, con el micro hacia afuera y la pantalla hacia el cuerpo. Activa la grabación de notas de voz antes de entrar al local. Y sobre todo, Nacho. Deja que sea ella quien lleve la voz cantante. No la cortes. Si hace una pausa, aguanta el silencio. En España nos aterra el silencio y siempre acabamos rellenándolo con información de más. Haz preguntas como si fueras un inversor casi convencido, alguien que solo necesita un último empujón para soltar el dinero. Él asintió, con la mandíbula apretada. ¿Cómo te encuentras, hijo? Le pregunté, poniéndole una mano en el hombro. Sinceramente, papá. Miró por la ventana hacia el tráfico de la calle. Estoy cabreado, pero es una rabia fría. De esa que solo te pide terminar el trabajo y verla caer. Esa es la actitud del buen investigador, le dije. Mantén ese frío.
Regresé a casa y me senté con Carmen en la cocina. Apenas hablamos. Ella preparó una tetera y nos quedamos escuchando las noticias en la radio, pendientes del reloj. A las 16:17 entró el mensaje. Hecho. Lo tengo todo. Te llamo en 10 minutos. Cuando por fin hablamos, su voz temblaba ligeramente por la adrenalina que empezaba a evaporarse. Me contó que Alicia había sido meridianamente clara. Describió la estructura del fondo, prometió rendimientos del 18% al 22% anual, una cifra que en el mercado actual es una bandera roja del tamaño de una catedral, y le urgió a realizar la transferencia antes del viernes para entrar en la ventana preferente. Pero lo más importante fue el destino del dinero. Ella le dio los datos de una cuenta en una pequeña cooperativa de crédito en las Islas Baleares. Me soltó que los gestores del fondo preferían operar fuera de los grandes bancos del IBEX para agilizar los trámites y evitar la burocracia, me explicó Nacho. Dijo que en 72 horas el capital ya estaría generando intereses. 72 horas. Yo sabía perfectamente qué significaba ese plazo. El tiempo justo para que el dinero saltara de Baleares a una cuenta puente en un país con baja cooperación judicial. Para cuando Nacho se diera cuenta de que el fondo era un fantasma, la cuenta estaría a cero. Llamé a Sandra esa misma noche. Le enviamos el archivo de audio por un canal seguro y ella lo analizó con los servicios jurídicos de la CNMV y sus contactos en la policía. Me llamó a las 7:30 de la mañana siguiente. Es oro puro, Manuel. Ha confesado implícitamente que opera sin ficha bancaria y ha dado detalles de una estructura de captación ilegal. Actuamos hoy mismo. No quise saber los detalles operativos. Ese ya no era mi sitio. Pero sé que a Alicia Belmonte la detuvieron en el portal de Nacho el viernes, antes de las 8 de la mañana, cuando bajaba a por el pan. Lo sé porque mi hijo me llamó desde la acera, en calcetines y con la voz entrecortada. Están aquí, papá. Se la llevan. Perfecto, respondí con un suspiro de alivio. Ponte los zapatos, sal a que te dé el aire y vete a desayunar. Te lo has ganado. La instrucción posterior fue un goteo de sorpresas. Alicia había ejecutado versiones de este timo en otras 2 comunidades autónomas bajo distintos alias. El fondo de capital privado Costa Blanca era solo una de sus 3 marcas fantasmales. En total, los investigadores identificaron a 8 víctimas con pérdidas que sumaban más de 900.000 euros. Nacho fue el único que no perdió ni un céntimo, de hecho, fue el cebo que cerró la trampa. 2 semanas después, volvimos a la rutina de la cena del domingo. Carmen preparó su famoso pollo asado y nos sentamos a la misma mesa donde, meses atrás, una desconocida casi nos vuela el futuro por los aires. Nacho estaba callado, pero era un silencio de paz, el de quien ha cumplido con su deber. Sigo dándole vueltas a como no me di cuenta antes, dijo, mirando su taza de café. Sí que te diste cuenta, le corregí. Por eso me diste la señal bajo la mesa. Tu instinto fue más rápido que tu enamoramiento. Me refiero a antes de eso, papá. A cómo pude dejar que entrara en mi casa. Miré a mi hijo, que ya no era el niño que huía de los monólogos del tío Diego, sino un hombre que había mantenido el tipo frente a una depredadora profesional. Nacho, ella era una experta. Sabía qué resortes tocar. La soledad, la ambición, el afecto. Eso no es un fallo de tu inteligencia. Es el resultado de alguien que ha profesionalizado el engaño. Lo importante es que, cuando tus tripas te dijeron que algo no cuadraba, no te autoengañaste. Pediste ayuda. Y eso es lo que marca la diferencia entre una víctima y un superviviente. Asintió lentamente mientras la lluvia golpeaba los cristales. La mayoría de la gente se queda paralizada por la vergüenza, añadí. No quieren parecer tontos frente a sus padres o sus amigos.
Esperan a que sea el momento adecuado para hablar, y para entonces, el estafador ya está en otra ciudad con otra identidad. ¿Tú no esperaste? ¿Crees que entrará en prisión?, preguntó. Con la grabación y los testimonios de las otras víctimas, lo tiene muy difícil. El juez de instrucción tiene material de sobra para una preventiva mientras se cierra la causa. Has hecho justicia, hijo. Nos quedamos en el salón y, por primera vez en meses, vimos un partido de fútbol repetido en la tele sin tensión alguna. Carmen se quedó dormida y el mundo volvió a ser un lugar ordinario y seguro. Exactamente como debe ser. Como exinspector de la UDEF, hay algo que quiero dejar claro. Estas estafas no buscan gente ignorante, buscan gente que confía. Los depredadores más peligrosos en España no llevan pasamontañas, llevan trajes de marca, huelen a perfume caro y te hablan de oportunidades exclusivas mientras te cogen de la mano. Las señales de alerta son siempre las mismas. Rentabilidades por encima del 10%, si suena demasiado bien para ser verdad, es que es mentira, falta de registro en la CNMV, domicilios sociales que son meros buzones y, sobre todo, esa prisa artificial por cerrar la ventana. En este país, verificar a un asesor lleva 3 minutos en la web oficial. Hazlo. No te sientas mal por desconfiar. Y sobre todo, escucha a los tuyos. Si alguien te da una señal, la que sea, no la ignores. Nacho usó un código de cuando tenía 7 años porque sabía que yo era el único que podía mirar el abismo por él. Ese instinto salvó 240.000 euros y, probablemente, el resto de su vida. Si tus tripas te dicen que algo huele mal, hazme caso. Nunca es nada. Siempre es algo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.